quiero darles la bienvenida a todos a la presentación de esta novela de Carolina Lozada, que no saben lo feliz que me hace, porque, bueno, no solamente Carolina es una gran amiga y una gran escritora, y esta es su primera novela, ¿no es así, Carolina? Sí, sí. Y además es una novela que me gusta muchísimo y que quedó preciosa. En la presentación de hoy me estarán acompañando dos grandes escritoras, Liliana Lara y Magdalena López. Agua Bueno, femenino. sí, siempre en femenino. Bueno, comienzo a presentarlo. Bueno, Carolina Lozada es valerana, nació en el 74, es narradora, magíster en filosofía y licenciada en letras, es profesora de la Universidad de los Andes. Como cuentista ha publicado ya varios libros: El perro Star del 2019, El cuarto del loco del 2014, La culpa es del porno del 2013, La vida de los mismos 2011, Los cuentos de Natalia, Memorias de la azotea, Historias de mujeres y ciudades, todas del 2007. Y ha ganado varios concursos nacionales, como el concurso de cuentos del Nacional, internacionales, por ejemplo el del País Literario en España. Fue becaria en la Fundación Bogliasco, en el Centro Studi Ligure en Italia, y creo que se puede decir fácilmente que es una de nuestras grandes voces actuales. Y eso lo comparte también con Liliana Lara, por cierto, que es profesora universitaria, cursa estudios de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y si no me equivoco, eres profesora en la de Tel Aviv. Y ha publicado 4 libros preciosos: Abecedario del Estilo del 2019, La música de los barcos del 2018, Trampa Jaula del 2012 y Los jardines de Salomón del 2008. Además nos acompaña Magdalena López, que es igual que Liliana y que Carolina, narradora y además una estudiosa de la literatura. Como novelista ha publicado Penínsulas Rotas en el 2020, y como ensayista, Magdalena, que es profesora en Estados Unidos y que lleva mucho tiempo allí, ha publicado los ensayos El oro de nuestra América, Imaginario frente a Estados Unidos, el otro de nuestra América, perdón, Imaginario frente a Estados Unidos en la República Dominicana y Cuba del 2011, Desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI del 2015. Estoy muy complacida de estar con estas 3 mujeres extraordinarias, y estoy muy complacida también de que, bueno, de que hayamos, después de la estupenda novela de Ruby Guerra, Cálidas Ruinas, que nuestro título de diciembre sea Todo es lo que parece, de Carolina Lozada. Para el próximo año, dentro de un mes justo, el 14 de enero, tendremos la presentación de El dibujo de la isla de Fedossi Santaella. Bueno, comenzamos. Liliana. Bueno, bueno, primero que nada, buenas noches y realmente para mí es una alegría estar aquí conversando con Carolina Lozada sobre su primera novela, como dijo Violeta, y porque es una novela que realmente me encanta y me parece una maravilla que haya salido a la luz esta novela, porque Carolina Lozada se mete en los lugares comunes y los retuerce, les da vuelta, los desdice y sobre todo se ríe. Y por eso ese nada es lo que parece. eh, o sea, por eso voltea la frase, nada es lo que parece. Para ella se planta tercamente y dice, pues sí, todo es lo que parece. Y a partir de ahí, me parece a mí que hay en la obra de Carolina y en esta novela una manera de ver la realidad que es así, que le da muchas vueltas y eh, que se puede observar también en sus otros textos, en sus otros textos
Y, por ejemplo, en el libro de Crónica, siempre digo las cosas al revés, perdónenme, la vida de los mismos hace la vuelta con, con esa frase, ese lugar común que es la vida de los otros. Y de esta manera como que pareciera decirnos que los otros son los mismos, que lo que parece es realmente haciendo como, bueno, mostrando como una forma, yo diría que es una estética literaria en la que la realidad y las apariencias se contaminan, en que el otro y el uno está mirado siempre, está también contaminado. A mí particularmente me llama la atención en la obra de Carolina el espacio, un tema que cuando escribo también, también me tiene pendiente tal vez por eso, pero siempre que leo un texto de Carolina, digo, bueno, eh, me siento, digo, ¿dónde ocurre este cuento o esta narrativa? Y en esta novela me llama muchísimo la atención muchas cosas, pero primero que nada quería comentarles sobre el espacio. La novela se desarrolla en San Juan, que es un pueblo ficcional al que Carolina le ha inventado plazas, ríos, precursores, etcétera, historia. E incluso ha inventado también pueblitos cercanos a este San Juan y Patronos, fiestas nacionales, fiestas, fiestas regionales. festividades, exactamente, sí, sí. Y entonces eso me recuerda al San Mateo de los Pobladores, que es otro cuento muy conocido de Carolina, que a mi juicio es un clásico de la literatura contemporánea venezolana y a muchos otros espacios de sus textos que innombrados, ¿no? Entonces, este San Juan está en un lugar, en un país que no se sabe cuál es, es totalmente una creación ficcional, como uno luego se da cuenta, pero con un cierto defecto que tenemos de asociar obra y vida, decimos, bueno, nada, este San Juan está en los Andes, ¿no? Y sobre todo para mí que soy oriental y no conozco tanto los Andes, me parece así como esto debe ser allá, pero efectivamente no es allí. Y me encanta, a mí particularmente me encanta este hecho de, eh, de que Carolina ubica su obra y sus textos. Y bueno, todo lo que he leído, tal vez haya algo que esté ubicado en una ciudad más real, pero que exista, pero bueno, en este limbo geográfico, ¿no? Y porque yo quisiera comenzar precisamente con esta pregunta a Carolina, ¿por qué ubicar la historia, por qué ubicas tu historia en este espacio eh, que a mí particularmente me encanta, pero quisiera saber por qué lo haces? Vale, voy a responder. Sí. Sí, por lo general, la gente dice, estás en Mérida, escribe sobre Mérida. Mis historias suelen ser ciertamente en ciudades pequeñas, en ciudades con colinas, con montaña. El mar casi no está en mi ciudad, en mis cuentos. Pero sin embargo, no me gusta me gusta la imprecisión. Me gusta que pueda ser un lugar posible, un lugar me gusta esa idea de los pobladores, como vamos a darle una fiesta patronal, vamos a darle un santo, vamos a fundar esto que no existe. Tal vez sea prejuicio, tal vez sea de copia, vicio, a partir de la lectura de Faulkner, de Onetti, de esta idea de crear lugares a partir de los reales. Pero no me gusta la exactitud realista, es decir, la avenida Bolívar tal, la vía tal, la montaña tal. Entonces me gusta jugar con elementos reales en la novela. El sitio romántico de este tipo super pichirre de Vincent es en los churros de los portugueses. Ese lugar es emblemático en Mérida, ese lugar existe. Y los dueños eran portugueses y todo. Bueno, quedan los hijos portugueses, ya el portugués murió. Entonces me gusta jugar un poco ficción, la imaginación
y algunos elementos que pueda tomar de la realidad. Entonces, es eso, pero supongo que estoy contaminada. Obviamente tengo años viviendo en una ciudad llena de montañas, aquí te asomas y tienes la montaña. Entonces, esos recursos o esos elementos naturales son importantes en mi cuento y en mi narrativa. Pero no delimita, no puedo hacer otra cosa, puedo inventarme otro lugar, no necesariamente con esta idea de que está entre lo rural y lo urbano. Me gustan esos límites, ni rural ni urbano. Eso. Un poco esa idea de Stephen King, que los lugares también, sus historias son en ciudades muy pequeñas de Norteamérica. Sí, a mí particularmente me encanta porque abre también el texto, le da una apertura, ¿no? No es Sí. Venezuela, es otro lugar. En los Andes se me ocurre a mí, pero puede ser otra persona que lea desde otro contexto, se le ocurrirá otra cosa. Creo que le da como una especie de apertura metafísica al Creo que texto. Sí. la montaña en el caso andino es una presencia tan majestuosa y tan siniestra al mismo tiempo, porque como que nos cerca, que yo no puedo huir de las montañas. Me fascina que en mis historias haya al menos la idea de la montaña. Ujú. Eso. Yo veo también eso como una forma de retorcer el lugar común, ¿no? Yéndonos de lugares comunes a lugares geográficos, como, bueno, darle problematizarlo, ¿no? Complicarlo. Sí. Y dentro de ese lugar ocurre una historia de amor, porque a fin de cuentas, esta novela es una novela de amor a su manera, como entonces, yo justamente estaba leyendo un libro de una autora que se llama Eva Iluz, que habla de, bueno, el libro que leí se llama ¿Por qué el amor duele? Es una sociología del amor fantástico, se lo recomiendo, pero justo ella decía que, bueno, que nos enamoramos creyendo que somos muy originales, pero nos enamoramos, este voy a leer un poco aquí porque no quiero decir otra cosa que no sé lo que ella dijo exactamente. Dice, bueno, nos enamoramos, bueno, nos despechamos, diría yo, usando recursos y viviendo situaciones que no hemos construido nosotros mismos, sino que están más bien pautadas por el momento histórico en el que nos encontramos, por la clase social y por todas nuestras circunstancias. Entonces yo pensaba, bueno, o sea, creemos que el amor es individual, pero resulta que el amor está permeado por todas estas cosas. Eh, ¿Cómo influye este pueblo ficticio en esta relación estrafalaria de amor que hay entre los dos personajes, eh, Felicia y Vincent? Todo lo que intuimos de este pueblo se puede estar metiendo en las decisiones amorosas de estos dos personajes, de comprometerse o no comprometerse, o qué sé yo, siempre teniendo en cuenta que la palabra amor en la obra de Carolina también hay que verla, es ese también el lugar común hay que retorcerlo, ¿no? Un poco, ya no es, yo recuerdo que en un momento Vincent dice que el amor es un invento del capitalismo, ¿no? Y que es así como los cisnes entrelazados que están en los hoteles de toallas, ¿no? Cisnes de toallas entrelazados en los hoteles, ¿no? Estos que están así, sí, sí. Entonces se me ocurre que lo que Carolina quiere hacer aquí es retorcerle el pescuezo al cisne de toalla de un hotel y cómo funciona este amor tan estrafalario y tan complejo en ese contexto. ¿Qué del contexto, qué de este pueblo hay interfiriendo en los personajes? No sé si quieres Bueno, comentar. ya la idea de que esté en un lugar pequeño donde la gente se conoce, ya obviamente predominan las convenciones, los prejuicios. Y eso también de alguna manera influye o determina en cómo estos dos personajes se comporten socialmente. En efecto, es una historia de amor y no es una historia de amor, como bien lo ha dicho Magdalena las veces que hemos conversado.
Pero a mí me gusta trabajarlo, pero desde la ridiculización, desde el cuestionamiento a la idea de la felicidad total, del enamoramiento eterno. Entonces me gusta molestar, porque yo soy odiosa con mis personajes, me gusta retorcer esa historia. Si alguien me dice es una historia de amor, si usted lo ve así, pues puede ser una historia de amor. También creo que hay una historia de pactos. Ujú. Necesitamos compañía, necesitamos pactar para no estar solos. En algún momento a Felicia, no puedo hacer mucho spoiler, pero a Felicia ese dilema se lo plantea ella misma. Si yo sigo esta historia amorosa, tengo que pactar. ¿Qué pasa? ¿Pacta o no pacta? Eso es lo que yo pongo en entredicho en estas historias amorosas de gente que pasa la vida odiándose, matándose, pero bueno, para no estar solos alcanza, que en principio era el título de la novela, pero que comercialmente no, se te olvida, para estar solos alcanza. Pero sí, lo retorcido, la ridiculización, el cuestionamiento y la risa sobre estas historias amorosas o sobre las historias entre los seres humanos. La amistad también entra ahí. O sea, ¿qué tienes que dar? Es como una especie, por eso Vincent, que es un ñángara, un comunista tardío, dice que esto es un invento capitalista. Y me gusta mucho esa imagen que usas del pato, porque ya es torcerle el cuello al cisne, pero con la idea de la toalla de los hoteles, que lo hace, eso es lo que a mí me gusta, esa cosa medio patética, ¿no? Y un poco cómica. Entonces es un amor, ojo, puede ser tragicómico también, porque la soledad te puede llevar a la infelicidad. Prefieres ser infeliz, pero tener compañía. Eso también está planteado al menos en el dilema de Felicia. Magdalena, Magdalena no tiene Ay, ajá. Ya, listo. No, bueno, primero agradecer. Voy a agradecer, antes que se me olvide la idea, lo dejo para después, pero fíjate, yo no lo pensé como una historia de amor ahora. Ahora que lo releí, lo pensé como una historia sobre la soledad, ¿no? Lo pensé como que el gran dilema aquí existencial, digamos, es la soledad y qué hacemos con la soledad, ¿no? Entonces, bueno, comienzo por darle las gracias a todos por acompañarnos hoy. Estoy muy contenta también de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Monroy Editor y sobre todo a Violeta, quien no conocía, por la organización y por esta generosa invitación. Quiero aclarar que yo no estoy, pero ni de lejos, no soy escritora, ni de lejos estoy en la talla de Liliana y Carolina, pero me encantaría, me gusta como fantasía, digamos, así que gracias. Pero bueno, más que nada me dedico, los escritores frustrados somos académicos, ¿no? Entonces, bueno, más que nada me dedico a la academia. Y nada, y agradecerle a todos los que nos están acompañando esta tarde aquí, porque, bueno, es un placer hablar además de una escritora a la que admiro muchísimo. Estaba escuchando a Liliana y a Carolina que tocan algunas de las cosas que yo también había pensado. Eh, no sé muy bien cómo por dónde empezar, Carolina. Este sitio que dijo Liliana, ¿no? La idea del lugar, ¿no? Este San Juan, que también están los pobladores, también aparece, ¿no? Yo creo que también aquí, en estos lugares, hay una temática sobre la necesidad, por eso hablo de soledad y la necesidad de hacer comunidad y la dificultad en hacerla, ¿no? Como me refiero a comunidad no en un sentido colectivista, sino precisamente en un sentido de relación con el otro. No somos si no hay relación con el otro, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, San Juan es pueblo chiquito, infierno grande, tal como aparece en la novela, pero San Juan también es el único lugar, es el espacio para lo común, digamos, es el espacio de relacionamiento. Entonces quizás ahí también podemos pensarlo de otra manera, ¿no? Como, sí, como un infierno, pero también como esa necesidad de un encuentro hacia lo común que pueda configurar algún sentido de comunidad. Y pareciera que esto cuesta mucho, ¿no? En toda tu narrativa, conseguir ese sentido de comunidad puede ser muy complicado. En relación a San Juan, yo pensaba, hay una cosa que a mí me parece que es muy original en tu escritura y en esta novela,
que es que tú huyes de la cuestión representacional. Ya lo mencionaron tú y Liliana un poco, ¿no? No es un lugar exacto. Pero creo que aquí hay también como una intención más deliberada de huir de un cierto realismo, ¿no? De huir de un tipo de literatura testimonial o muy periodística. Y eso me parece muy original porque no ha sido, digamos, la tendencia dominante en los últimos años de nuestra literatura. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué ese otro camino tan singular que es huir de una literatura representacional en un país, digamos, en que está en crisis, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es lo que tú encuentras desde este otro ángulo no representacional que crees además hace tu escritura muy singular? Yo tengo algunas ideas, pero prefiero que tus propias reflexiones, ¿no? A ver, es que a mí me gusta jugar un poco con el humor. Digo, estamos en un país que ya todos sabemos en qué país estamos. Yo soy una de las pocas escritoras, está Ana Teresa Torres, que le agradezco que esté dentro del invitado, Jacqueline Goldberg, propio Luis Moreno. No me interesa calcar lo que está sucediendo afuera. El humor, bien lo han usado los escritores cubanos, Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera en sus cuentos, los escritores de Europa del Este, que han tenido esas condenas de comunismo y de sistemas policiales encima, y ellos han logrado lidiar con esa realidad a través del humor. Aun cuando, bueno, en el caso de Reinaldo Arenas con Antes que anochezca, es crudo, pero Reinaldo Arenas tiene la capacidad de, en medio de esa tragedia que vive Cuba, de lanzarse la carcajada y burlarse del dictador y de sí mismo y de su entorno. De alguna forma también Cabrera Infante, pero bueno, desde afuera. Entonces, sí, me interesa, sí me digamos, hay algo que es posible, por eso o sea, se puede contar, es narrativa, pero no me gusta calcar. Por eso, prefiero inventar un lugar, no darle, podría hacerlo, podría decir esto sucede en Mérida, esto sucede en Caracas, esto sucede en Maracaibo, podría hacerlo, o hay un cuento que sucede en Buenos Aires, y yo no digo Buenos Aires, pero las calles y en mi cabeza eso sucedió en Buenos Aires, porque lo escribí allá y tengo la idea de que eso es Buenos Aires, un sector de Buenos Aires. Entonces, eh, la idea, como en mis cuentos, los personajes y en mis novelas, los personajes suelen ser solitarios, pero con una gran carencia, con una gran necesidad de encontrarse con el otro. Pero esos encuentros comunitarios de los que habla Magdalena terminan siendo accidentes que los hacen común. En el caso de los pobladores, algo que sucede, algo extraño que sucede, los une. Entonces, ese proceso de comunidad no es una comunidad utópica. Al contrario, se rompe toda la idea de en comunidad. ¿Cómo es que dice cuando sale uno a marchar, el pueblo unido jamás será vencido? No, es vencido, pero de otra manera, es descalabrado. Entonces, ahí está esa idea de la comunidad. Me interesa. Personajes solitarios, no grandes personajes, más bien prefiero figuras como el vigilante, figuras como el del ascensor, la recepcionista. No me interesan esas figuras exitosas. No, a mí me interesan los personajes de bajo perfil, los personajes desenfocados, los personajes de una vida que no son, no podrían, no son tan narrativas, pero a mí me interesa sacarles el Anodinos. jugo a ese tipo, sí, anodinos, ese tipo de personajes. Y eso, y en algunas historias, sí, lo comunitario también está empujando, pero lo comunitario como empujado a partir de una especie de accidente que los une, así que a la fuerza. Viene la institución, una guerra, una situación de hambruna, un régimen policial, este tipo de cosas. Y en el fondo, aun cuando son historias de amor, y también como dice Magdalena, está la historia de la soledad. Lo de Felicia es un pacto, no hay otra manera. Yo sé que Violeta detesta a Vincent, o sea, pero ella decide pactar.
Sí, fíjate, Carolina, el forastero es la figura por excelencia que viene a romper el orden, digamos, de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí el accidente es el forastero, es el extranjero, ¿no? El que viene en esa suerte de status quo no muy bien resuelto, ¿no? Ujú. A poner todo patas arriba. Así que en ese sentido me parece como muy interesante. Ahora bien, hablaste de personajes pequeños, de vidas con minúsculas, ¿no? Esos pequeños seres hablábamos en algún Sí, momento. Sin embargo, estos pequeños seres están aludiendo a unos temas como muy filosóficos y muy de toda la vida, ¿no? La muerte, el amor, la soledad. claro. eh, Esta cuestión que tú hablas del humor, ¿no? Me parece muy interesante porque efectivamente hay un montón de escritores en contextos y escritoras Ujú. en contextos autoritarios que piensan, ¿no? El humor como un arma muy poderosa, ¿no? Pero a mí me hacía pensar también contra el poder, quiero decir, ¿no? Un arma, el humor como lo más subversivo frente a estos poderes, ¿no? Pero me hacía pensar también en la idea, y creo que eso está muy bien logrado en tu novela. Fíjate, tenemos esta dicotomía entre el yo y el nosotros, ¿no? Hay un yo que siempre avanza, avanza, y está la dificultad en la novela por tratar de concluir, aunque sea un nosotros de dos, ¿no? Ujú. Pero pensaba un poco en esto que está muy bien logrado en tu novela, en cómo la risa, la ironía, de alguna manera desarma la magnificencia o la autocomplacencia o la automonumentalidad de la figura del escritor, Sí. ¿no? O sea, no solamente son tus personajes cómicos, sino también creo que hay una idea de entender lo intelectual y el escritor desde lo pequeño y no desde ¿no? Esta magnificencia de un yo escritor adorado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo haces para lidiar entonces, te pregunto, con ese yo, escritora, Carolina, cuando estás escribiendo para que ese yo, digamos, no obstruya, no interrumpa esta narrativa que es un divertimento también, ¿no? Es una Sí. narrativa muy lúdica, es una narrativa muy cálida en ese sentido de que está hecha para que juegues con ella cuando la lees, ¿no? ¿Cómo hacemos todos y todas, ¿no? Para lidiar con ese yo y que ese yo no termine comiéndose la novela, que a veces, muchas veces uno lo ve, ¿no? En muchas escrituras narrativas, que el yo se termina comiendo la novela. ¿Cómo es eso, no? A ver, a mí la imagen clásica del escritor como que está sobre las nubes y que lo sabe todo y que habla con cierta afectación y se comporta socialmente con cierta afectación, yo me burlo de esa imagen. Yo prefiero más bien, yo soy la narradora que juega con los autores. A ver, también depende, porque yo tengo varios registros. El cuarto del loco, que es un cuento, es un libro escrito en 2014, en Venezuela estaba o sea, todo era horrible lo que estaba sucediendo en Venezuela y yo sentía que estaba literalmente en un cuarto oscuro. Entonces yo decía, yo necesito sacar esto que siento con la escritura y esos cuentos del cuarto del loco es lo más oscuro que yo tengo. Luego estas dos novelas me han permitido a mí aflorar esa cosa del humor, de la risa, de cuestionamiento hacia lo institucional, hacia la idea de la sociedad, las ideas de lo que es la felicidad, lo que es la infelicidad, esos pactos sociales. A ver, ¿cómo lidio yo con lo más serio que yo tengo como escritora es que soy disciplinada? Cuando me enfrasco a escribir, me pongo como en un gimnasio. Trato de hacerlo diariamente. Si no se me ocurren ideas, tengo que leer, ver películas, oír música. Entonces ahí soy maníaca. En ese sentido, sí soy muy disciplinada. Pero en algún momento yo siento, tanto en todo lo que parece como la próxima novela, la otra novela, Fisiología de las Cosas Pequeñas, que yo entré como a una especie de parque de diversiones que yo misma inventé y estoy molestando y estoy saboteando, porque hay un saboteo también a los personajes. Entonces yo digo, yo también me quiero divertir. Y ahí es cuando yo me meto con los personajes, con las historias, y en algún momento hasta me meto con sus decisiones. Ahí está lo lúdico. A ver, en algún momento en esta novela digo, bueno, Felicia, tú pudiste tomar esta decisión, pero decidiste tomar esta otra.
ojo, yo no soy responsable, entonces me gusta hasta abandonarlos, pero abandonarlos mal. O sea, soy mala, lo confieso, soy una mala mamá para para estos personajes. Entonces, de esa manera yo juego con esa idea de los grandes relatos, del boom, del relato nacional, de, bueno, nuestra tragedia, que es tragedia definitivamente, pero trato de hacer quedar mal, en el caso de nuestra tragedia, a los patanes que nos gobiernan y nos hacen las vidas burlándome, porque el humor es un arma. El humor es un arma que le cuesta mucho, sobre todo a los poderosos, entenderlo, porque el humor es muy inteligente. Entonces, que estos tipos, si nos le dicen las cosas literal, no lo entienden. Entonces también es un filtro para poder hacer cosas, porque a la larga sigo viviendo en este país donde a cualquiera se llevan preso por cualquier cosa. Y lo otro es que yo también, no sé, yo soy muy devota de autores de Europa del Este. Lo último que leí se llama Mi marido, aquí tengo el nombre, lo tuve que anotar, Rumena Busarovska, que es una burla hacia matrimonio, marido, ella, mujer, esposa, la figura materna. Entonces, a mí me encantan ese tipo de escritura y eso es lo que con lo que trato de jugar cuando escribo. Y también tengo mis momentos que me siento con el peso encima y puedo escribir historias oscuras, pero no es este el caso. Precisamente de Eh, eso yo te Me quería perdonan, preguntar. pero tengo que hacer un intermedio publicitario. Ya Ajá. vamos a seguir. Miren, quería decirles que las novelas de la colección de narrativa contemporánea que hasta ahora hemos publicado, Diorama de Ana Teresa Torres, El Oscuro Señor V de Norberto José Olivar, Preámbulo de Antonio López Ortega, Cálidas Ruinas de Rubí Guerra, Todo es lo que parece de Carolina Lozada y próximamente El dibujo de la isla de Feoce Santella, todas se encuentran en Amazon para libro digital y también para impresión por demanda para los que están fuera de Venezuela, y en Caracas se encuentran en las librerías El Buscón, Sopa de Letras, Cálatos, Alejandría y en la librería de la Sala Mendoza. En Margarita están en Tecnibooks y en Cumaná en El Mundo del Libro. Eh, la verdad es que quería decir una cosa, la, la novela parece humorística, ligera, es divertidísima, pero como decían antes Magdalena y Liliana, mueve opuestos importantes. O sea, el amor trae también una cosa que no precisamente es agradable, como por cierto suele suceder en la vida, no es que es una cosa tan rara. Este, el humor es muy negro, el pueblo agradable en el que todo el mundo se conoce puede tener cosas muy desagradables. Los admiradores enamorados pueden ser gente que eso no es halagador siempre. Entonces toda tu novela se está manejando siempre entre estos opuestos que me parecen interesantísimos. Incluso el mismo pueblo, uno piensa que es un pueblo, pero en realidad no es necesariamente un pueblo, puede ser una ciudad. Y esa es la cosa maravillosa de inventarse un lugar que, bueno, que es y no es, y es lo que quiere el autor, y eso lo hace muy interesante de leer. No sé si eso tiene que ver con, bueno, una visión a la larga muy realista de la vida. Señores, la vida es así, no es precisamente rosa, las cosas no salen siempre bien, y siempre hay que pactar, ¿no? ¿O no? Sí, sí, tienes que pactar con quien vives, tienes que pactar con el vecino, tienes que pactar El país. con el país, pero sin embargo, obviamente están presentes todos esos elementos de amor, de soledad, de temores, de inseguridades, pero precisamente cruzado por esa idea un poco de, bueno, vamos a burlarnos un poco de esta solemnidad, pues, de la solemnidad. Me gusta desmantelar la idea de lo solemne y me gusta la cosa que sea un poco informe y que también los finales no sean definitivos,
sea, hay un final que digo, bueno, Felicia, decidiste esto, pero eso queda un poco, ahí me meto como autora, personaje, bueno, Felicia, y lo dejo, las cosas que pueden pasar, pues, están. Yo quería volver un poco al tema de humor y oscuridad, porque justo tengo aquí una cita que tomé de tu ensayo Escribir en la trampa. Dices, un escritor tiene derecho a inventar universos narrativos que lo alejen de la acechanza. Sin embargo, cuando se vive bajo el acecho y el sometimiento, es difícil de escapar a la pulsión de nombrar la oscuridad. Entonces, yo esta oscuridad la veo clarísima en tus libros de cuentos, en El cuarto del loco, en El perro estar, y en esta novela también, a pesar de que es una novela en la que te permites, como lo dices, inventar universos narrativos, reírte, etcétera. Yo pienso que a pesar de todo de todo lo grotesco y de todos los retorcerle el cuello al cisne de toalla, hay un núcleo oscuro que tiene que ver con lo que hablaba Magdalena de la soledad, ¿no? Del personaje. Pero también en un momento el narrador dice, o la narradora de tu novela dice, la risa desgarra. Y yo me imagino ese desgarramiento como un dolor físico, ¿no? También, ¿no? O sea, ahí entra todo lo oscuro que está en tus otros textos y que sale un poco también aquí, a pesar de que esta novela bueno, es mucho más luminosa, que los cuentos. Pero yo me preguntaba, bueno, me preguntaba si estas formas si el humor no es una forma de seguir nombrando la oscuridad de, de alguna manera en esta novela. Pienso ahorita en Kaurismäki, que es uno de mis cineastas favoritos, y fíjense ustedes que Kaurismäki combina humor seco, finlandés, él es único. Sin embargo, está el planteamiento de los refugiados, de los extranjeros, del proletariado, de las penurias. Y Kaurismäki juega con eso. Puede hacer de una situación. Es un poco esto como tratar de encontrar la risa hasta en el peor momento. Y a la larga me interesa mucho cómo de pronto te estás riendo y de pronto puedes terminar llorando. Y te estás riendo a ti misma de lo ridícula o de lo hiriente que puede terminar siendo una situación que terminas como que entre la risa y el llanto. Entonces me gustan esos límites, no límites, más bien que haya esa especie de confluencia. Entonces, sí, esa idea. Ay, sí, no, yo no la veo oscura, Liliana, porque oscura más bien los cuentos, los cuentos del 14 y el 19, que fueron años muy, muy difíciles en Venezuela, pero en el 13 yo escribí publiqué con el Nacional Las culpas del porno, donde está toda esta idea festiva, un poco carnavalesca, trasvestida, un poco incorrecta en algunos casos. Soy muy dura con las mujeres en esos cuentos. Soy muy machito en el sentido convencional de cómo narro en esas historias, ¿no? Eh, sí, en la cosa sexual, en la cosa del dominio y esto. Entonces creo que lo mío es eso, un poco la risa que puede terminar en llanto y creo que es una de las notas que está en la contraporta, en el libro, en la presentación de la novela. Se puede dar ambas situaciones y eso es parte del humano, pues. Sí, y bueno, ya que hablas del porno y de la culpa del porno y todo lo demás, yo pienso que la sexualidad en esta novela tiene un papel, tiene un lugar muy importante y muy Retorcido. celebratorio, a veces grotesco. Pienso específicamente en la vagina parlanchina que aparece por allí. Y en los cuerpos también de los personajes, esto me lleva a pensar en cuerpos, ¿no? Cómo tus personajes están detallados corporalmente con sus gustos, sus ayunos, el ayuno del avaro, lo que comen, lo que no comen, el tinte, el nombre del tinte que usan, las formas de la sexualidad. Y no sé, me preguntaba cuál es el papel
del cuerpo en esta novela Yo, o en tu narrativa o en tu proyecto estético, yo creo que cuerpo. Carolina, la Liliana, ¿me Sí, sí, permiten sí. juntar también una observación Ajá. a propósito de Liliana para que de pronto las podemos juntar, ¿no? Papel de la sexualidad. En algún momento en la novela, la narradora hace una equivalencia entre dos personajes masculinos, ¿no? Un poco preguntarte también por la cuestión de las masculinidades, ahora que hablaste de un narrador machito, ¿no? Mm. Haces una equivalencia entre dos personajes masculinos aparentemente muy disímiles, ¿no, Liliana? Está Rigoberto, ¿verdad? El carnicero de Sí. San Juan, y por el otro lado está este personaje trascendental, intelectual, que no puede parar de hablar. O sea, es una verborragia continua, ¿no? Y son Y dos vivir. personajes, uno es violento y muy activo, el carnicero, el otro es más bien más pasivo, más idealista, ¿no? Y Y sin te embargo quiere, aparecen como Magdalena. análogos en algún momento, ¿no? Mm. Entonces, también hablando de esto de ¿qué es lo que hay en común en estos dos modelos, digamos, por llamarlo de alguna manera, modelos de masculinidad, ¿no? ¿Qué es lo que habría en común entre esta hipervirilización, ¿no? Y la obsesión sexual que tiene el carnicero, ¿no? Y Mm. la hiperverborragia de este otro personaje que no puede, o sea, los dos personajes son incontinentes, uno en la palabra y otro en la sexualidad, ¿no? Y en que tú, no sé, me preguntabas qué es lo que habría detrás también de esa relación. Sí, es muy curioso cuando Liliana habla acerca del cuerpo en mi escritura, la experta ya en eso es Magdalena, que lo ha estudiado y fue la primera que lo notó. La verdad es que yo no me había fijado. Yo lo hacía hasta que ya lo puedo leer teóricamente. Sí, en varias historias me interesa, o sea, hay partes que se desprenden del cuerpo. Hay un cuento donde la vagina se desprende y ya tiene vida propia. Hay otra donde los senos. Siempre, no sé, tal vez Garmendia, la idea del maniquí. Y a mí Salvador Garmendia es uno de mis autores venezolanos favoritos. Está esa idea también un poco del expresionismo, jugar esas cosas como que algo que es animado y al mismo tiempo no lo es. Quizás por ahí venga eso. Ahora, lo que dice Magdalena en torno a estos dos personajes, pues es típico, típico, el hombre súper machista, el hombre súper seguro de su sexualidad, un hombre que exuda testosterona, que lo vemos, es muy frecuente verlo. Y en el otro caso, el hombre que no para de hablar, el hombre que está educando, el hombre que te está... Es más, yo tengo un ejemplo claro. Yo doy literatura venezolana y alguna vez alguien, un maestro como Vincent, me dijo, tienes que leer a Cadenas. Y yo le digo, yo doy clases de literatura venezolana contemporánea. Yo, o sea, pero entonces están algunos hombres así que te maizplanean tan feo que ni siquiera te lo dice. Tú le dices, mira, yo doy clase de literatura venezolana, por lo tanto a Cadenas lo estudiamos. Y te sigue diciendo, tienes que leer a Cadenas. Entonces, bueno, parte de la burla, parte del juego, de lo institucional, lo convencional. Obviamente que el patriarcado está ahí en ese burlándome de ese tipo de personaje que te está explicando lo que tú sabes o se mete en tu campo, pues. Es ese personaje. Ahora, ¿de qué manera? Yo creo que son dos estereotipos muy reales, existen. Una las ve en las redes, en la vida diaria, en la vida académica. Tienes que hablar más duro para que te oigan, tienes que, ey, 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 o por más que haya una ola de liberación femenina desde los 60 para acá, por más del Me Too, nosotras tenemos que seguir dando una pelea para que nuestras voces se consideren y que ya no dejen de decir, ¿cómo es? Feminazi, por simplemente decir y enunciar desde nuestro género, pues. Y ojo, lo mío no es un planteamiento, digamos, no es que yo soy feminista, sí, que esta es una novela feminista, pero hay un cuestionamiento a esos patrones machistas, pero también porque ahí no se salva nadie, las mujeres también llevamos. Porque no es que malos los hombres, que malas las mujeres. No, las mujeres también tienen su, su manita ahí. Carolina, yo había pensado un poco en la idea, bueno, de como una idea de una lógica sustitutiva, o sea,
en el fondo estos personajes tienen un gran vacío, ¿no? Y esa Todos. lógica sustitutiva puede funcionar con una hipervirilización, ¿verdad? Una sexualidad apabullante y violenta, Ujú. o se puede también tratar de sustituir con la palabrería, ¿no? La verborragia incontenible, ¿no? O sea, hay como una carencia en todos estos personajes, en el fondo, ¿no? Son personajes que están tratando como de... Por eso el ejemplo del fetichismo también es muy buena. Uno de estos, el personaje intelectual tiene además de ser muy pichirre, tiene esta manía con el fetichismo de guardar, ¿no? Monedas o dinero en todo caso, ¿no? Y el fetiche funciona así, ¿no? Como es la parte por el todo que te falta, ¿no? Es tratar de sustituir esa partecita por lo que no tienes. Entonces, también hay como un vacío siempre, y quizás sea ese núcleo oscuro del que habla Liliana, ¿no? Ese vacío también en estos personajes, ¿no? Un vacío perenne. Sí, bueno, Me yo parece pienso, tan curioso, perdona, porque es que a mí me parece que los dos son iguales, dos abusadores, de maneras distintas, pero dos abusadores al final lo que pasa es que abusan de manera diferente, pero eso es todo. Pero es más, creo que el aparentemente menos peligroso es el más aparentemente. peligroso. Aparentemente, sí, sí, creo que es el que puede hacer más daño. Yo estoy tratando de no hacer spoilers, ¿no? Pero sí, son personajes que, por cierto, no son los únicos personajes negativos. El gran amigo del padre de Felicia es un personaje maravilloso, un sastre, un hombre magnífico. Y hay amigas de Felicia que son espantosas y hay amigas que son entrañables. Y la misma Felicia, la verdad es que yo le tengo como cariño. Yo no se pasa la novela leyéndola pensando, no, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer eso. Pero Ya. No, yo Pero pienso que lo de las carencias las tienen todos los personajes y la tenemos todos en general. Y bueno, la cuestión es cómo lidias con esas carencias. Ese sería el punto. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a pactar para llenar esas carencias? Bueno, porque en algún momento yo lo ridiculizo el lenguaje filosófico cuando Vincent está comiendo churros sin nada y empieza a decir porque ser es el hombre, usa el término de Heidegger, el hombre es un ser para la nada y por lo tanto come sin nada y empieza a jugar un poco con eso. Es un poco, bueno, estamos aquí, toda esta laraca, todo esto de la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda de vivir siempre en un lugar mejor. Cuando estamos en el lugar mejor ya no nos gusta y a la larga se murió. Entonces eso es como somos un paso y la cuestión es cómo resolverlo. Y me gustó mucho, hace poco vi el documental que hizo Robert Downey Jr. sobre su padre, que también que era cineasta, y él dice que estamos aquí, hacemos cosas y nos vamos. Entonces, bueno, en mi caso, ¿qué hago? Bueno, estoy aquí, me tocó este momento de la vida, escribo mis cosas y en algún momento me voy. Y ahí lo que quedó, quedó. Todo es lo que parece, ahí quedó. me perdonan, pero tengo que hacer otra pausa publicitaria. Esta vez es para agradecerles a Liliana y Magdalena que estén con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por darnos tu novela. Y bueno, también hablarles del equipo con el que trabajamos. El diseño gráfico es de Sila Rojas, que quedó precioso. Evelyn Ramos es nuestra administradora. La foto de portada que está enseñando Carolina es de Donial Pizzoferrato y es muy bella. Y la preciosa foto de Carolina, por cierto, es de Darío Sosa. Y además también trabajan con nosotros Henry Rayago y María Amparo Pocoví. Así que bueno, muchas gracias. Miren, vamos a seguir dos preguntas más, Liliana y Magdalena, y después voy a abrir las preguntas para el público, pero por favor me las pasan por escrito y yo las voy leyendo. ¿Ok? Gracias. Un minutico, es que yo tengo que agradecer a Douglas Monroy que también confió y obviamente confió en mi novela, obviamente a Violeta, a quien adoro, Magdalena y Liliana. Liliana y yo somos generacionalmente afines. Y bueno, siempre hemos estado en contacto y es alguien muy querida también para mí.
Y bueno, Douglas, muchas gracias a ti y a todo este equipo que acaba de nombrar Violeta. Y el libro, todos los que lo han visto, es precioso. Precioso. La portada, los colores, el contraste, es precioso. Muchas gracias. Es precioso hasta el ebook. Yo lo tengo en Kindle y es precioso también allí. Este, yo quería Pero preguntar Liliana, estamos esperando por nuestras impresiones en papel. sí, 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 las esperamos. A mí me llama mucho bueno, a mí me encanta el personaje de Vincent. Yo creo que puedo crear controversia aquí con Violeta y tal vez también con Magdalena, porque me encanta, siento en él una humanidad enorme. Me encanta hay una escena que yo no les voy a contar porque ya la encontrarán si leen con los lentes míos, en que bueno, en que se descubre la humanidad y la belleza de ese personaje que pareciera un personaje que está molestando y que está solo en su mundo, pero la verdad que es un personaje increíble y me encanta que en la lectura que le doy me encanta haber encontrado esa escena y haber encontrado esa maravilla, esa perla de personaje. Pero él siempre está justificándose de manera filosófica. O sea, creo que hay mucha filosofía en esta novela, pero una filosofía entendida de una manera muy lúdica y graciosa y juguetona. No sé si querías comentar algo con respecto a eso, porque aparte tú eres filósofa, ¿no? No. Bueno, quizás esa es parte filosófica, bueno, sí, pensando en la propia vida, que a la larga es parte de la filosofía o la filosofía es parte de la vida. Eh, sí, Vincent tiene esos pensamientos, pero a la larga es una cháchara lo de él. Vincent no resuelve cosas. Sí. A la larga lo que resuelven ahí son los otros. Lo de él es el discurso. Y bueno, vuelvo al punto. Eh, Algunos se están quejando porque las mujeres estamos hablando mucho de nosotras mismas a partir del movimiento Me Too. Y entonces, pero el discurso, el poder del discurso siempre suele ser masculino. Entonces, quizás yo sí lo hago con mala intención, estas ideas de Vincent como el filosófico. En realidad la que resuelve un poco de cosas es Felicia, pero lo hace de manera práctica sin tanto Ruido. regodeo intelectual. Y eso viene de, bueno, quizás una prejuiciada o viene de una tradición de mujeres donde, bueno, desde la abuela campesina, de la mamá, las tías, una desde chica ve que ellas eran las que resolvían. Y mientras tanto, los hombres, estoy hablando de mi caso, mi familia, mi entorno, los hombres eran más tranquilos, más discursos, pues. Entonces, sí, yo sí lo hago de manera paródica, esa parte. Si hay algo de filosofía, bueno, sí me interesa la filosofía, hice una maestría en filosofía, tengo algunas lecturas, pero lo hice de manera lúdica, porque no quería entrar, no quería ponerme narradora seria que escribe enciclopedias o libros enciclopédicos filosóficos, no. Bueno, la verdad te quedó espectacular porque uno se está Gracias. riendo de todas estas teorías y pareciera que él entiende las teorías para justificar ciertas carencias y defectos, ¿no? Y sí, la verdad me saco el sombrero Gracias. porque sí, Además es muy divertido realmente, ¿no? súper. Como va entrelazando todo el razonamiento filosófico para explicar las cosas más absurdas. Sí. Y O esta es tu triviales. primera, ajá. Esta es tu primera novela, Carolina, aunque ya salió tu segunda novela. Quería saber también cómo fue el paso del cuento a la novela, porque antes había escrito cuentos, y creo que eres una magnífica cuentista, también una maravillosa novelista. Ahora luego de leer esta novela, este, ¿cómo fue ese paso del cuento a la novela? No sé. Sigo siendo, yo creo que mi fuerte es el cuento, me sigue gustando mucho el cuento. Esto fue todo lo que parece, empecé a escribir y la cosa se empieza a ir de las manos,
Yo no sé, a mí no creo en esa de Cortázar del medium y la cosa, pero de repente empiezas a escribir y empieza como un saboteo de personajes, como que yo también quiero contar. ¿Sí? Entonces vienen las historias, papá, y empiezas a llenar páginas y en algún momento Violeta me contacta, me dice, ¿tienes algo? Y yo creo que sí. Entonces le dije, pero me falta terminarlo. Entonces me puse tipo gimnasio, o sea, todos los días, hacer, y terminó saliendo una novela. En el caso de las otra novela que no puedo spoiler, porque eso ya lo presentaremos luego con Magdalena, que es gracias a Magdalena que tengo la otra novela. Eh, Vi un personaje en la calle, Clara Cecilia, la vi. Y la detallé, la ropa, todo, y llegué a casa y empecé. Y de ahí me surgió el otro personaje y empezó a crecer. Es como el pan cuando leuda. Empezó a crecer y ya se te escapa como cuentos. Aunque a mí también me gusta jugar con estas dos novelas, juegan un poco como con Matrioshka, como que hay historias, cuenticos, cuentos dentro de, con esa misma idea de la comunidad de la que habla Magdalena, en la literatura, en mi literatura está. Me gusta que como que estos personajes aparentemente secundarios también tienen su momento, tienen su historia, tienen su pasado o tienen sus 5 minutos en la novela. Entonces ahí está la cuentista. Sí, la cuentista sigue estando. Yo soy, si me pregunta, bueno, en realidad yo soy cuentista, vamos a ver qué surge, con qué sigo ahorita. Estoy descansando porque fueron 2 libros seguidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué La ocurre. novela, en tu caso, al contrario, dicen que los cuentos preparan para la novela, pero a ti la novela te prepara para los cuentos, diría yo. A mí me encanta que seas cuentista, porque yo también soy cuentista y pareciera que el cuento es un género menor. A veces dices, ah, bueno, qué lindo tu cuento. Menospreciado. Es muy menospreciado, entonces me encanta escucharte o sea, llamarte cuentista a pesar de que has escrito 2 novelas, y sí es cierto que hay esos pequeños cuenticos en la novela que son Sí. fascinantes, en esta novela que estás Es muy raro porque el cuento ciertamente en mercado es menospreciado, pero Borges, Faulkner, Cortázar. Cortázar a lo mejor son los cuentos, siempre lo digo. No sé, pues hay una cuestión de mercado, obviamente, pero sí, sí, yo soy defensora 100% del cuento. Liliana, te recomiendo, que me lo recomendó fue Magdalena, mi marido. Ella es de Macedonia. Te vas a reír mucho con él. Y vas a encontrar crítica sin la denuncia social así tipo periodista. eh, ujú. Exacto. a Bueno, eso. eso es una cosa que también me encanta de tu literatura. Bueno, no hay nada de literatura periodística, denunciadora. eh, toda literatura es política y Toda. denuncia, pero no Sí. tiene por qué hacerlo de esa manera, una manera como que estuviese relatando una Y sin noticia en un victimismo, periódico. ¿verdad? Sin Ujú. nada de victimismo tampoco. No No hay me golpes interesa. bajos nunca, Sí. no hay golpes bajos nunca. Pueden No ser me- realidades muy, muy oscuras, como en el libro de cuentos del Cuarto del Loco, pero nunca, nunca hay un sentido de víctima, ¿no? Eso, en ese sentido, tus personajes, aunque son muy ridículos y patéticos, son dignos, ¿no? Sí. Y yo siento que también hay Bueno, un amor, tienes amor por tus no sé si personajes, ¿no? alguien tiene alguna pregunta, si ustedes quieren hacer alguna pregunta adicional. Carolina, si quieres decir algo en particular. Mm, Nada, que estoy muy contenta y feliz con el libro y feliz de estar aquí, poder reunirme con ustedes y ver gente muy querida y agradecerles a todos por estar aquí. Yo quería hacer una pregunta. Hola, Carolina. Trina, ¿Cómo estás, Crina? Bien, Juan de mira, Crina, a ver. yo Juan. obviamente no he leído la novela, es la presentación, pero he leído una ponencia de Miguel Gómez donde habla de esta novela, me llamó muchísimo la atención y hay un aspecto que me pareció interesante que es sobre, él insiste en cierto modo de que un único lenguaje para expresarse acerca de un lugar llamado San Juan fuera decimonónico y que se pregunta si no estaremos ante una secreta parábola de cómo se siente la realidad desde un país que en el siglo XX ha hecho un tremendo retroceso hasta valores decimonónicos 21. impuestos.
Y bueno, quería que nos hablaras un poquito sobre la narrativa, sobre el lenguaje. Probablemente ni se te ocurrió esto, pero es para eso están los estudiosos, ¿verdad? Tan serios Pero como Miguel Gómez. Miguel Gómez, él dio, no sé si te mandó la ponencia. Yo leí, fue la ponencia que leyó en Salamanca, donde trabajó Exacto, sí. su novela, la novela de Rubí Guerra y la mía. Y así, Miguel Gómez hizo ese comentario y bueno, yo no lo había pensado de esa manera, como esa especie de retroceso decimonónico de las formas de actuar, la forma de comportarse, de comportamiento social, quizá esa pérdida que ha tenido Venezuela de cierta ciudadanía. Yo no lo veo de ese modo, pero una cosa que sí me llamó mucho la atención de la lectura que hace Miguel Gómez es cuando habla de que yo agarro la novela y transformo la novela rosa. Y eso al principio me dio mucha risa. Y habla de Corín Tellado. Entonces yo digo, bueno, sí, está, pero desde lo retorcido, desde la parodia de esa novela rosa. Y esa lectura que hace Miguel Gómez, que ojalá sea publicada, yo ya la leí, me parece muy interesante, yo no lo había visto, pero bueno, como tú dices, un crítico, un académico como Miguel, un escritor también, un muy buen escritor venezolano, haga esa lectura. Es válida, yo pienso que los personajes cuando ya una escribe a solas, ¿no? Y tiene, a solas con sus personajes. Una vez que ellos salen, ya no pertenecen a una. O sea, está a la libre interpretación. Y esa fue la interpretación que le dio Miguel. Estoy más de acuerdo con la idea del trastocamiento de la novela rosa, de lo que habla Miguel en esa ponencia, que en la idea de lo decimonónico, porque yo digo, bueno, a la larga yo estoy poniendo un pueblo o una ciudad chica y los comportamientos obviamente son distintos en relación a las grandes urbes. A mí las grandes urbes no me interesan, quizás porque no vivo en una gran urbe o porque no me interesa esa cosa magnificada. Yo prefiero la cosa de, yo soy fisgona, un poco boyerista, de fijarme en ciertos comportamientos y eso lo puedo ver en los lugares más bien pequeños. Entonces, Pero lo del fíjate que lenguaje, vuelvo, es un lenguaje lúdico, perdón. no, que a mí me parecía muy curioso que tu novela es totalmente del siglo XXI, nada, ni 20 ni 19, 21 total, o sea, esas mujeres no se comportan sino como del 21 y esos hombres solamente se comportan como del 21 y no hace falta que tengan celulares ni computadoras, es una cosa de adentro. Pero También. perdón, te interrumpí con lo que estabas diciendo de lo lúdico. No, bueno, eso, que la pretensión de un lenguaje lúdico que yo creo que siempre está en lo que hago. A veces tengo más bien a veces me digo, ponte seria, déjalo quieto, no seas tan mala. Mira, Samuel González Seijas te manda un mensaje, un abrazo a Carolina y estoy muy pendiente de leer su libro. Tuve la fortuna de ser editora en el Nacional y desde esa experiencia quedé prendado. Sí, la verdad es que es muy agradable trabajar contigo, Carolina. O sea, A Samuel debo darle las gracias públicas porque yo publiqué en el Nacional gracias a Samuel. Él me pidió un libro de cuentos, se lo di y al año siguiente, bueno, publicaron La culpa es del porno, que es uno de de mis libros favoritos, de mis cuentos, pues. Y luego gané el Nacional. Entonces, gracias Samuel y gracias por estar aquí en este momento. José de Núñez dice, el título es una afirmación que no deja espacio a la simulación. Se podría hablar de una desactivación de las apariencias para mostrar una realidad descarnada. Yo no sé si tan descarnada, más bien descarada. Ah, sí, la simulación de la felicidad, una simulación de en busca de la felicidad. Nada es lo que parece, o todo es lo que parece. Más bien. Y de la vida burguesa, ¿no? También es una simulación. Que ahí tiene su cuestionador que es Vincent, que a la larga viene de un origen burgués. Es la Como, contradicción. Como como suele suele pasar. ser, Sí, como suele pasar. sí. No sé si tienen más preguntas, Liliana Magdalena, Carolina, ¿algo más? De Ella, Jesús Montoya. Caro, querida, ¿cómo fue el proceso de creación del flujo de escritura?
A mí me llama la atención la manera en que se lee la novela. Ay, Jesús, nos encantaría saber cómo dices tú que se lee la novela. El proceso es muy curioso porque, por ejemplo, a Violeta, por lo que hemos conversado, su lectura, ella se fijó más en Felicia. En principio esta novela surge con el personaje masculino, con Vincent. Era casi, bueno, voy a parodiar a Vincent. Y después, bueno, fue creciendo tanto que Felicia termina siendo... No sé, Jesús, tú eres poeta, las cosas se escapan de las manos. Empiezas a escribir sobre un personaje, sobre una situación, y ahí se produce ese proceso maravilloso, creativo, que no es útil a la sociedad en términos capitalistas, pero es útil en el sentido espiritual, emocional, en el sentido de lo no material. Se fue dando, surgió el personaje, un personaje un poco tacaño, y de ahí vinieron las situaciones. Obvio, cuando yo escribo, yo siempre estoy lectura de otros autores, por supuesto, me interesa mucho el cine, la serie, entonces me estoy nutriendo todo el tiempo, como una esponjita. Y si me quedo un poco como que sin muchas ideas, la literatura también es un desmantelamiento. Tengo los libros a mano y me dan una idea, y así. Mira, Jesús Montoya dice que la manera en que se lee la novela es que es una delicia narrativa, que estoy totalmente de acuerdo, es una delicia leer esta novela. Ay, eso es tan bello. Gracias, Jesús. Bueno, nada, creo que podemos ir terminando entonces. Muchas gracias a todos los que participaron hoy, tuvimos una casa llena, virtual. Me llama la atención que no hemos podido hacer una sola presentación presencial, primero por el virus y después porque todo el mundo está regado por el mundo. Entonces, bueno, hoy es particularmente cosmopolita. Liliana está en Israel, Magdalena en Estados Unidos, Carolina en Mérida, yo aquí, bueno. Mira, te está mandando felicidades Jorge Núñez, un abrazo Jorge Gómez Jiménez, otro abrazo Raquel Rivas Rojas. Mira, bueno, ahí muchas está, gracias. disculpa Violeta, está Evelyn Castro, cuando publicaron a Liliana Lara en Equinoccio, Evelyn me pidió las palabras para Trampajaula. Un saludo, Evelyn, muy querida. Evelyn es una querida amiga y querida colega. Sí. Bueno, miren, muchas gracias por estar aquí. Dentro de un mes tendremos la presentación del dibujo de la isla de Feocia en Santa Ella. Y bueno, esperamos seguir haciendo eventos con estas escritoras. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Magdalena, muchas gracias Liliana, muchas gracias Carolina. Y bueno, nos vemos el próximo mes. Hasta luego.